Hola, ¿qué tal? Estimados amigos, es un gusto saludarles. Este es su programa, el 360 de la Verdad, desde Lubbock, Texas. Su amigo y pastor, Paco Vega. Esta noche vamos a tener un gran programa. Iniciamos. Los supermercados, las tiendas están marcadas hasta los pasillos, quién va para aquella mano y quién viene en la mano contraria. O sea, uno no se puede cruzar con los carritos ni en los pasillos de un mercado. Así que ni siquiera podríamos tener las filas, no nos permiten tener filas afuera. Sería un caos también el estacionamiento. No está permitido en este nuevo protocolo por razones obvias la escuela dominical. Nos dicen la escuela dominical, imposible, este año no habrá escuela dominical. Yo no sé cómo serán otras iglesias, pero aquí las familias tienen muchos niños. Tenemos niños. Las familias tipo son de 4, de 5 chicos, de 2 bebés, niños de todas las edades. Aquí albergamos por servicio de 600 a 700 niños por servicio. O sea que estaríamos hablando de 1.500 niños aproximadamente que no pueden entrar. ¿Qué hacen los padres? O sea, los niños quedan excluidos en esta nueva normalidad de la iglesia. Los ancianos tampoco pueden venir a la iglesia por seguridad. El nuevo protocolo es que los ancianos no pueden venir. Si usted tiene más de 60, 70 años, considérese que está casi por morir o que podría morir. No venga a la iglesia. O sea, si tienes determinada edad, no puedes venir. Esto va a complicar hasta algunos pastores, ¿no? A ancianos de la iglesia, a personas que son los pilares, los que respaldan, los que oran. Hay que decirle, no venga más a la iglesia. Yo tengo en mi equipo pastoral pastores honoríficos que tienen determinada edad. Hay que decirle, no, usted quédese en la casa a ver si se muere. O sea que cuando Joel profetizó que en los postreros días los niños iban a profetizar y los ancianos soñarán, se ve que no tuvo en cuenta la pandemia. Se ve que Joel estaba un poco desactualizado cuando profetizó el Espíritu Santo a través de él. O lo que es peor, el Espíritu Santo estaba desactualizado. El protocolo del Ministerio de Salud dice que está bien, abramos las iglesias, pero no puede haber contacto físico. O sea, no podemos imponer las manos a ningún enfermo. Se ve que cuando el Señor dijo, impondrán sus manos y sanarán, se le escapó el COVID-19. Si hay alguien que me dice, pastor, óreme, yo tengo que decir, no, a ver si nos contaminamos, vamos preso. A ver si se me pega algo. Imagino a un leproso que dijo, si quieres puedes sanarme, si quiero, y lo tocó el Señor. Hoy no podemos imponer manos a nadie. Yo no soy un gran imponedor de manos. Siempre lo aclaro, no es que acostumbramos a que todo el mundo pase el altar, pero me preocupa. No digo abrazarnos, pero me preocupa que como pastor tenga prohibido poder bendecir a alguien o imponer las manos sobre la frente de una persona para orar. Y lo que más me choqueó, tenemos que medir la temperatura corporal en la puerta a la gente. Y al menor indicio que estás enfermo o te duele algo, no puedes entrar a la iglesia que predicamos sanidad. Y te tienes que volver a casa. O sea, que en lugar de poner ujieres a dar la bienvenida y esperarte con un boletín o con una flor o lo que sea, vamos a poner a ujieres con termómetros. Y si tienes un poquito de fiebre o cara de enfermo, te tengo que mandar de vuelta. No puedes entrar a la iglesia donde se predica sanidad. Entonces, ¿de qué vamos a predicar? Yo me siento un hombre sin oficio, sin profesión, sin llamado, con esta nueva normalidad. No podemos orar por los enfermos, porque si estás enfermo no puedes entrar a ver si tu enfermedad contagia a los demás. Esto puede sonar una rebeldía, una apología. No, yo estoy diciendo porque bajo estas condiciones River Church no quiere, no queremos, no va a funcionar. Estoy esperando a ver qué van a hacer con los equipos grandes de fútbol, de básquet, de handball, con las grandes corporaciones multibillonarias que manejan millones de dólares, porque aún así ellos no pueden operar. Jugarán sin gente, no sé cómo lo van a hacer, como ya empezó en Alemania, pero así no puede funcionar una iglesia, porque que nos digan que no podemos orar por los enfermos, que si está enfermo se tiene que pegar la vuelta, que los niños y los ancianos no pueden entrar, es como decir, vuelve el fútbol pero sin pelota. Vuelvan pero sin Biblia.
Esa es la peor persecución de la historia. Esa es la conspiración abierta. Esto sin contar que debemos adorar a Dios todo el servicio y hasta predicar con tapabocas. Y el coro tiene que estar todo separado. Los cantantes con tapabocas. Los músicos separados con un acrílico, como en jaulas de acrílico. Y limpiarnos, claro, los zapatos con cloro en una palangana en la puerta. Si creen que estoy exagerando, Dios sabe que no. Punto por punto es el nuevo protocolo si queremos abrir la iglesia. Y muchos pastores dicen, ok, abramos la iglesia. Con todos esos protocolos, no oremos por los enfermos, no tengamos contacto físico, separemos a la gente, cantemos con tapabocas. Mi pregunta ahora es, ¿qué haría el Señor? Ahora sí hay que preguntarse qué haría el Señor. Hola, ¿cómo están? Estimados amigos, nuevamente les saludo. Pastor Paco Vega de Laskin, Texas. Hoy tenemos un programa muy interesante. Ahorita, así como el pastor Dante Gebel estaba pues, exponiendo su caso en particular de River Church en California. El caso es el común denominador de muchas iglesias ahorita que están atravesando. Por eso hoy hay un tema muy interesante que vamos a desarrollar esta tarde, esta noche. ¿Debemos cerrar las iglesias o debemos abrirlas? Para esto, hoy tenemos el honor que nos acompañe el pastor Ramiro Olvides de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, al cual saludamos. Pastor Ramiro, buenas noches. Muy buenas noches, mi amado pastor Paco Vega. Paco Vega, es un gozo, una alegría poder entrar en contacto contigo en este programa, después de que hemos tenido que estar haciendo varios movimientos por las situaciones mismas que estamos enfrentando. No obstante, me da un gusto enorme. Gracias por la invitación y de todo corazón deseo colaborar y ser una voz que valga la pena ser escuchada en este tu programa. Gracias por invitarme. Al contrario, el gusto es nuestro. Pastor de Iglesia Trasciende. ¿Ah? Desarrollo Integral Trasciende es el nombre. Trasciende. Amén, amén. Ya con más de 30 años de ministerio, aproximadamente. Aparte, como pastor, ha desarrollado varias funciones como consultor de empresas, doctor en teología por la Universidad de Vision en California. Ha escrito varios libros, entre ellos ¿Por qué no mi pueblo? Es un hombre que Dios lo levantando y ha sido llamado a los varios programas de televisión, de radio. Es un hombre muy polifacético, ¿va? Y esposo y padre de 2 hijos, ¿va? Así que, pastor, es un gusto tenerte con nosotros. Y bueno, vamos a empezar este tiempo de plática. También debo señalar que tenemos el honor de contar con la mentoría espiritual y ministerial del pastor Ramiro en la iglesia Amistad con Dios, Laskin, de cual yo soy pastor. Y bueno, pues hoy es un día muy especial y para nosotros poder desarrollar, platicar contigo, pastor, poder llegar a compartir y poder colaborar, abonar sobre aquellas personas, especialmente pastores y creyentes, que están viviendo una situación muy complicada en este tiempo. Y bueno, acabas tú de ver conmigo un video del pastor Dante Gebel, una circunstancia muy complicada. De hecho, hay otro video más adelante que vamos a ver, donde esto va empeorando, porque ahora ya no es solamente el dejar de asistir o ver quiénes van a ir o quiénes no van a ir, sino que ahora también se ha establecido la provisión de adorar. Y bueno, vamos desarrollando este tema poco a poco, pero pastor, tengo aquí varias preguntas y no quisiera matar el programa con una sola pregunta, sino quisiera ir desarrollando poco a poco, que nos ayudes desde tu perspectiva, claro. Claro. Si me permites, iba a hacer esa anotación, mi querido Paco, que desde aquí hacemos llegar nuestro punto de vista personal. Nunca me he considerado una eminencia, ni quiero ser dogmático, ni quiero decir que todo el mundo está equivocado y yo soy el único que tiene la razón, sino que con gusto comparto la respuesta que yo daría a las preguntas que tú me plantees y lo haré con todo el respeto a la opinión de las personas que vean tu programa. Lo daré como una voz que intenta
dar respuesta a esas preguntas, ¿verdad? Gracias, gracias, y así lo creemos. Y aquí va la primera pregunta. ¿La iglesia estaba preparada? Y si la respuesta es no, ¿por qué no lo estábamos? Digo, hago este comentario por lo siguiente, porque por muchos años los que hemos sido creyentes hablábamos de que en los últimos días iba a haber señales terribles, pero lo veíamos como un tema muy lejano, algo que quizás no nos iba a tocar a lo mejor ver. Pero ahora estamos viendo una situación muy complicada que ha trascendido no solamente a nivel iglesia, sino ha trascendido a nivel en países, a nivel político, a nivel empresarial, en todas las esferas. Este tema de este virus ha afectado en muchas áreas, pero aquí llega la pregunta, ¿la iglesia estaba preparada? Y si la respuesta es no, ¿por qué no lo estábamos? Es obvio, Paco, esa respuesta es muy sencilla. Claro que no, no estábamos preparados. No estaríamos viendo ese video y no estaríamos comentando lo que estamos comentando si hubiésemos estado preparados. Pero no es solo el ámbito de la iglesia, Paco, es el ámbito del mundo. O sea, el mundo entero no estaba preparado para esta situación. Es muy evidente que no lo estaba por todos los caos y todas las situaciones complicadas que esto ha producido. Obviamente estábamos muy impuestos y ahí es donde yo voy a hacer un hincapié muy fuerte en prácticamente todas mis intervenciones. Lo que está siendo sacudida es precisamente la manera en la que estábamos impuestos a hacer las cosas. Creímos, sí sabíamos que habría, que se ha dicho, la voz profética siempre lo ha mencionado, que habrá guerras, rumores de guerras, que habría pestes, que habría... Pero observa, fíjate bien cómo nunca se mencionó la palabra pandemia. No estábamos preparados para esta situación. Las congregaciones no estaban preparadas para una situación como estas. La economía mundial está siendo sacudida. Todo esto es evidencia de que no estábamos preparados. Ahora, ¿por qué no estábamos preparados? Bueno, sin duda alguna, esta no es una pregunta que tenga una sola respuesta. Hay un ramillete de posibilidades. Te doy mi opinión. En mi opinión, no estábamos preparados primero porque jamás nos habíamos imaginado que esto existiera. O sea, tú no puedes estar preparado para algo que no sabes que no existe. O sea, tengo 55 años de edad y en los 55 años de vida que yo tengo viviendo en esta tierra, jamás habíamos enfrentado una cosa como esta. Ha habido pestes, ha habido plagas, ha habido contagios de cosas, pero no una pandemia. O sea, lo máximo que habíamos podido ver eran epidemias. Una epidemia tiene un límite, tiene un cerco, es decir, una epidemia ataca a un país, a dos países, pero esto fue declarado como una pandemia que habla de una situación que se salió de control y se extendió, traspasó fronteras, y esto es a nivel global. Entonces, no puedes estar preparado para lo que ignoras. Esta es una realidad. O sea, ¿te acuerdas que en algunos de nuestros mensajes llegamos a decir el peor enemigo que tenemos es aquel que creemos que no existe? O sea, no estábamos preparados porque no sabíamos que existía este tipo de cosas. Si llegó a existir, por ahí yo escucho que hace no sé qué tantos años hubo una pandemia. Si llegó a existir, hace muchísimo tiempo que no existía, que no sucedía. Entonces, es difícil estar preparados para eso. Otro factor, en mi opinión, que colaboró para que no estuviéramos preparados es la comodidad. El ser humano siempre está en búsqueda de zonas de confort. Al ser humano le gusta vivir cómodo, es natural. A todos nos agrada eso. Solo que sucede un detalle. Aunque es una búsqueda permanente, el confort, el descanso, sabes que es uno de los peores enemigos que tenemos, porque ahí, cuando encontramos una zona de confort, cuando encontramos una zona de comodidad, ahí nos estancamos
y en automático dejamos de crecer, dejamos de avanzar. La iglesia, Paco, en mi opinión, tuvo muchos años, muchas décadas de comodidad. O sea, los grandes ministerios se caracterizaban por los escándalos, porque estaban comprando aviones, porque estaban gastando dinero en cosas que otras personas consideraban superfluas o innecesarias. Aclaro, no estoy criticando a nadie, no estoy haciéndome enemigos, estoy hablando de que estábamos bien encausados en otra cosa. Todos nuestros esfuerzos estaban dedicados a mejorar nuestras instalaciones, ¿cierto? Cuánto dinero se gastaba en las luces, en los instrumentos, en las sillas, en que el lugar luciera acogedor, que tuviéramos un lobby elegante. No estoy diciendo que eso sea malo, pero todas nuestras baterías estaban enfocadas a mejorar nuestros auditorios. Nunca consideramos que llegaría un momento en el que no nos íbamos a poder reunir en esos elegantes y cómodos auditorios. El pastor estaba preocupado porque los gastos para pagar la renta, para pagar la mensualidad del pago de la hipoteca, los sueldos, etcétera, etcétera. Estábamos en una zona de confort, esa es la realidad. Y de hecho, es bien importante comprender, entender, Paco, difiero completamente de quienes digan que esto es un ataque contra la iglesia, que esto es algo específicamente hacia la iglesia. No, esto no está afectando solo a la iglesia, esto está afectando a nivel global. Es decir, esto vino a sacudir, o sea, no solo las iglesias están sacudidas en su economía y en la manera como hacíamos las cosas, grandes corporaciones en los Estados Unidos están cerrando, se están declarando en quiebra. Es obvio que habíamos alcanzado un estatus de confort, estábamos muy cómodos y ahí está el gran problema. Cuando nos sentimos cómodos, dejamos de prever el futuro. Pensamos, nos autoengañamos, pensamos que todo va a seguir siendo así y que esto no va a cambiar. O sea, nos pasó lo que aquel hombre en su momento cúspide, en su cumbre mayor, el rey de Babilonia dijo: esta es la gran Babilonia que he edificado. O como aquellos constructores del Titanic dijeron: hemos creado un barco que ni Dios lo va a poder hundir. O sea, llegamos a zonas de confort. Creo que estos son los dos elementos que hicieron que no estuviéramos preparados para esta situación. Número uno, repito, que ignorábamos que esto podía existir. Y número dos, esto nos tomó en una zona de confort, definitivamente. Entonces, una de las preguntas que yo quería hacer, técnicamente me la respondió ahorita, pero la quisiera nuevamente replantear, ¿sí? Lo que ahora mismo estamos pasando acerca de esta pandemia, ¿es una lucha contra principados o es algo que nada tiene que ver con lo espiritual? Definitivamente esto lo creó el hombre. No necesitamos ser demasiado inteligentes, como a veces digo, espero no ofender. No se necesitan 3 dedos de cerebro para darnos cuenta que este virus fue preparado por el ser humano. O sea, este no vino del infierno y no vino del cielo. Este fue preparado aquí en la tierra, definitivamente. Entonces, lo que estamos viendo, Paco, es hasta dónde puede llegar la maldad del hombre, ¿sí? O sea, lo que debemos entender, en mi opinión, es cómo funciona el esquema demoníaco. Me refiero a cómo funciona la cuestión del mundo de las tinieblas, porque el mundo entero está en tinieblas. De hecho, la palabra mundo en las Escrituras, la Biblia nos enseña y nos dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y luego dice: porque las cosas que están en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no vienen de Dios, sino del mundo. Ahora,
Cuando habla ahí la palabra mundo, hace referencia al sistema que desde tiempos muy antiguos se rebeló contra el sistema de Dios. Desde que Eva fue engañada por la serpiente y Adán fue convencido por su mujer para desobedecer a Dios, el hombre se emancipó de Dios y observa cómo ahí nos damos cuenta que se creó un sistema donde el hombre se liberó de Dios y donde creó un sistema antidios que se ve claramente manifestado en el relato bíblico sobre la Torre de Babel. ¿Qué era aquel Babel? Era el intento del ser humano de hacerse un hombre, de levantar una torre que llegara al cielo por si, así dijeron, por si fuésemos esparcidos por la tierra. En realidad ahí está el espíritu del mundo. Ahí está en sí lo que nos está ahorita afectando. Es un sistema perverso, es un sistema de maldad, ¿sí? Que en realidad de lo que se trata es de rebelarse contra Dios y contra lo establecido por Dios. Cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que todo esto es resultado precisamente del intento del hombre por hacer una vida sin tener que rendirle cuentas a Dios. O sea, el mundo está en tinieblas. Las tinieblas pululan. ¿Qué son las tinieblas? Es la operación demoníaca. Pero esto nos muestra, esto nos dio una evidencia de hasta dónde la maldad está presente en el género humano. El humano es capaz de hacer este tipo de cosas con tal de rebelarse contra Dios. Es decir, ¿dónde está la operación demoníaca? A mí, desde hace muchos años, aprendí esto. El libro de Proverbios dice, el rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Observa esto. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. ¿Qué es un mensajero cruel? Primero, ¿qué es un mensajero? ¿Cuál es la palabra que se utiliza en las escrituras para describir a los mensajeros? Los ángeles. ¿Sí? Un ángel es el que tiene un mensaje, pero un ángel es un mensajero de Dios. Pero dice Proverbios, mensajero cruel. Entonces está hablando de demonios, de ángeles caídos, pero observa la procesión. El rebelde busca el mal y la consecuencia es que mensajero cruel es enviado contra él. Es decir, la operación demoníaca se desata en la vida de una persona o alrededor del mundo cuando el hombre se rebela contra lo establecido por Dios. Entonces, en este momento realmente estamos ante una situación que nos permite ver, número uno, el humanismo en su máxima expresión. ¿Por qué digo el humanismo? Porque el humanismo es el intento del hombre de vivir a su propia manera sin Dios. Es como para que el hombre sea el que debe ser, el que determina cómo vive y no rendirle cuentas a Dios. ¿Me explico? El humanismo en su máxima expresión. ¿Hasta dónde ha llegado la maldad del hombre y la influencia de las fuerzas de las tinieblas sobre el hombre para que sea capaz de crear este tipo de cosas? Porque esto, Paco, no salió del infierno y no salió del cielo. Esto salió de un laboratorio y todas las personas que estudian las cuestiones virales están asombrados de la perfección de este virus. Un virus letal, un virus que fue desatado con maldad y con malicia, como ya es conocido por la mayoría de nosotros, para tratar de acabar con una gran cantidad de habitantes de este planeta. Mucha gente no va a sobrevivir a esto porque están disminuyendo la población mundial y especialmente la gente mayor, la que le está costando dinero a los gobiernos. O sea, los que tienen sus pensiones, los que ya no están en edad productiva, pero que están recibiendo algún tipo de beneficio gubernamental. Ese es el objetivo y lo que vemos es una terrible manifestación de la perversión del hombre sin Dios
y hasta dónde es capaz de llegar. No sé si lo amplio de la respuesta dio respuesta o te llevé nada más por otro rumbo, pero ojalá me haya explicado en lo que quiero decir. Sí, no, todo muy bien. Yo pienso que parte de esa agenda diabólica que tú mencionas, terrible, digo, la iglesia sin duda debe ser un obstáculo para ellos. Y creo que estamos dentro del menú de esta agenda de tratar de neutralizar a la iglesia, neutralizar a la familia, para de esta forma poder ellos llevar a cabo que ellos se quieren establecer. Pero aquí hay otra pregunta muy sencilla que quisiera hacer para avanzar, porque son varias preguntas que tenemos que desarrollar. Y creo que ya la contestaste, pero nuevamente, quiero ver si la replanteamos por ahí. Nos faltó profeta, discernimiento para lo que se avecinaba. No, mira, yo creo que cuando Dios, es que en algún otro momento he platicado contigo al respecto. Cuando Faraón tuvo aquel sueño que lo inquietó y el único que pudo interpretar el sueño fue José, José respondió de una manera muy clara y le dijo a Faraón: Dios te ha mostrado lo que él va a hacer. Hay palabra profética cuando es Dios el que está haciendo algo. Dios en su soberanía, Dios en su majestad, él puede hacer algo en la tierra, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Sin embargo, en mi opinión, insisto, o sea, creo que tiene razón cuando dices que ya se había dado una respuesta, porque esto no viene de Dios o sea, decir que no viene del diablo sería muy riesgoso, porque es como decir, entonces, ¿de dónde vino? O sea, insisto, del diablo, pero bajo su influencia sobre el ser humano pervertido, el ser humano torcido, que está completamente emancipado de Dios. Entonces, el punto acá es entender, hubo palabra profética. Mira, Dios había venido diciendo durante mucho tiempo que iba a sacudir a la iglesia, que la iba a sacudir, que iba a sacudir sus cimientos. Dios, a través de la voz profética, estuvo hablando muchas veces acerca de que encontraba la iglesia indiferente, encontraba la iglesia distraída. Esto se estuvo diciendo, y no hace un año ni dos, esto ya tiene por lo menos una década que Dios anunciaba eso. No sabíamos lo que vendría, y ahí es donde vuelvo a la respuesta de la primera pregunta. Como no sabíamos que esto podía suceder, no estábamos preparados, y como estábamos en zonas de confort y de comodidad, simple y sencillamente no estábamos preparados. Entonces llega esto, y yo pienso que si hubiera sido una advertencia real de Dios ante esto, no habría habido palabras proféticas aisladas en algunas congregaciones, sino que Dios habría movilizado a toda su arsenal profético para alertar a la iglesia. Ahora, aquí se desprende otro punto muy importante. Las cosas, muchas veces, Paco, las cosas no son parte del programa de Dios, pero definitivamente es privilegio de la soberanía de Dios utilizar las cosas. O sea, esta situación que estamos viviendo, en mi opinión, respeto la opinión de alguien más, creo que esto no estaba en el calendario de Dios, pero es privilegio de Dios poder utilizar estas cosas para cumplir sus planes. Y vaya que está siendo sacudida la iglesia. Pero insisto, no solo la iglesia. O sea, debemos tratar de evitar el papel protagónico y de decir esto se está levantando contra la iglesia, o incluso lo que tú dijiste hace un instante, somos el estorbo, somos el impedimento. ¿De veras? La iglesia en su distracción y la iglesia en su comodidad no estaba haciendo impedimento de nada. Ahora sí, ahora que estamos tomando conciencia de esto, es cuando Dios está movilizándonos en oración y nos está regresando a los orígenes de la iglesia.
porque aquí hay que entender algo, Paco. La iglesia genuina de Cristo nunca ha funcionado en este planeta en un ambiente positivo. Siempre ha funcionado en un ambiente adverso. La verdadera iglesia de Cristo siempre ha funcionado en ámbitos adversos. Las escrituras están llenas de eso. Leamos el libro de los Hechos. ¿Cómo se extendió la iglesia? Con la persecución que hubo en Jerusalén en días de Esteban. La persecución contra la iglesia. Todas las demás estructuras, la economía, la educación, el gobierno, el sistema médico, todo estaba tranquilo. Solo la iglesia estaba siendo perseguida. ¿Y cuándo creció más la iglesia? La iglesia crece. Bíblicamente hablando, la iglesia crece en los ámbitos adversos. Entonces, esta no es una persecución exclusiva para la iglesia, pero vamos a ser honestos. La iglesia, en el estatus que tenía hace 5 meses, todavía en el mes de marzo de este año, esa iglesia no estaba siendo un estorbo para nadie. Aquí está la evidencia. No estábamos siendo un estorbo para nadie, porque luego tratamos de traer la profecía bíblica, ¿verdad? El misterio de la iniquidad ya está presente, pero hay quien al presente lo detiene. Y hemos dicho, es la iglesia, es el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo obviamente lo es, pero la iglesia, en la condición en la que se encontraba, definitivamente no era un estorbo para nada. Ahora, si, ojalá me expliquen esto que voy a decir, quiero ser cuidadoso, porque tal vez la única época en que la iglesia funcionó en un ámbito cómodo, tranquilo, sin persecuciones, sin adversidad, ha sido los primeros años tuyos y míos como pastores en esta época. ¿Sí? ¿Te acuerdas que a ti y a mí nos tocó escuchar pastores que hablaban de que no los aceptaban aquí, no los aceptaban allá, que los rechazaban, que los menospreciaban, que no tenían dónde vivir, que algunos se quedaron a dormir debajo de un árbol? La iglesia siempre ha funcionado en ámbitos adversos. Tal vez la única época en que funcionó sin que nada le estorbara, sin que nada le diera problemas, tal vez sean las últimas décadas. Pero esto cambió. Y ha cambiado y observa, y ojalá me explique, Dios mío, lo digo con temor de Dios, mira a los pastores llorando porque no los dejan hacer lo que estaban acostumbrados a hacer. Están enojados, están molestos, están reclamando porque les están quitando orar por los enfermos. Ve a las casas y ora por esos enfermos. No tienes que tener una reunión, es que así estábamos impuestos. Así estábamos impuestos, pero a ver, la iglesia de los primeros años del cristianismo, ¿tenía auditorios? ¿No? ¿Tenía reuniones masivas? Hubo algunas, Bueno, pero eran las excepciones, ¿cierto? ¿Cómo creció la iglesia? Persona a persona, uno a uno, hogar tras hogar. ¿No es esto lo que nos dice el libro de los Hechos? Que los que habían creído en el Señor iban casa por casa, ¿sí? Partiendo el pan, compartiendo la escritura. O sea, Paco, necesitamos ubicarnos porque aquí, más que demonios y esto y aquello, ojalá me explique otra barbaridad. Gracias a Dios por el COVID, porque nos puso a trabajar, nos sacó de la zona de confort y bueno, ojalá que hayamos entendido que Dios nos está presentando un reto, un desafío para salir de este cosmos que es el mundo, el sistema, y alinearnos realmente a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Bueno, ahondando un poquito más a nivel ya interno, hemos sabido de muchos casos donde pastores, miembros han sido afectados, al parecer, por el virus. Y esto obviamente pues ha llevado lo que tú y yo ya sabemos y todo el mundo sabe, que se han ido poniendo ciertos impedimentos o reglamentos, y esto quizás haya creado algún miedo
en especial en aquellos que somos pastores o que representamos una congregación. ¿Cuál crees tú que sea el miedo de las congregaciones? ¿Que nunca más vuelvan a abrir? ¿Que sus miembros nunca volverán? ¿Será esta pandemia la sepultura de muchos ministerios e iglesias? ¿Será este un miedo real? No, el miedo, mira, el verdadero miedo es que nos quiten de hacer las cosas como siempre las hemos hecho. Esa es la realidad. Un hijo de Dios no debe temer. Paco, nos estamos enfrentando a una crisis muy interesante hacia el interior de la iglesia. ¿Por qué? Mira, tú sabes cuántas veces el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que iba a ser crucificado, que iba a morir, que estaba escrito de él que iba a padecer, ¿verdad? Uh-huh. La gran sorpresa es que cuando sucedió, ninguno de sus discípulos le había creído. ¿Cierto? Sí. Bueno, aquí la gran pregunta es, ¿por qué le tememos a la muerte? ¿Qué más da? Si es por COVID o es por un infarto, si es por un ataque al miocardio, si es porque me caí, me quebré el cráneo. ¿Qué más da si yo ya pasé de muerte a vida? La crisis que yo observo es una crisis de confianza en lo que Dios ha dicho. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero lo que vemos es que desafortunadamente la mayoría, así como los discípulos, habiendo escuchado tantas veces al Señor decirles que iba a morir, que iba a resucitar, que al tercer día se iba a levantar, ¿qué es lo que dice el relato de la resurrección? Que el primer día de la semana las mujeres fueron a ungir el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque creían que lo iban a encontrar ahí. No se acordaban que había dicho que al tercer día resucitaría. Cuando Rode salió corriendo para avisarles, cuando María corrió para avisar que había habido, que se le había presentado el Señor, no le creyeron. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la verdadera crisis. La verdadera crisis es que tenemos tantos años diciendo que creemos algo, que cuando se acerca la muerte nos da miedo. ¿Cómo? O sea, ojalá me explique. ¿Sí? ¿Hay que tener cuidado? Sí, hay que tener cuidado, pero lo cierto es que me puedo contagiar. O sea, la pregunta que han hecho algunas personas es ¿por qué los pastores se están contagiando de COVID? Pues porque los pastores tenemos un cuerpo humano como cualquier otro. Los pastores nos da gripa, a los pastores nos da tos, a los pastores nos puede dar diabetes, a los pastores nos puede dar hipertensión. O sea, vivimos en un cuerpo completamente normal como cualquier otra persona. Humanamente hablando, no hay diferencia entre el cuerpo de un ateo y un pastor. Los dos se pueden infectar, los dos se pueden enfermar. ¿Cuál es entonces la diferencia? La diferencia es que uno tiene esperanza, uno sabe en quién ha creído. ¿Qué dijo el patriarca? Yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Sé que es poderoso para levantarse aún del polvo. O sea, Dios ha dicho que nos ha impartido vida en su Hijo y ahora que la tenemos, esto es una evidencia. ¿Por qué tener miedo? O sea, ojalá que me explique. ¿Está presente el virus? Sí, aquí en México estamos en uno de los picos más altos. Estamos a tan solo unos días. Si los contagios continúan, Paco, estamos a tan solo 10 días aquí en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, México. Estamos a solo 10 días de alcanzar una cifra récord para colarnos entre los primeros lugares del mundo en contagiados y muertos por el COVID. Pastor Ramiro, bueno, entonces yo como pastor, vamos a decir, voy a hablar en nombre de varios de ministerios. El miedo de muchos pastores quizás sea que este sea el fin de sus iglesias, el fin de sus ministerios. O sea, ¿qué es lo que tú pudieras recomendar sobre este tipo de miedos que a veces nos pueden gobernar? ¿Qué le sugerirías?
Lo que puede terminar es la manera en la que hemos hecho las cosas. Tu ministerio no tiene por qué terminar con esta pandemia. La iglesia no tiene por qué ser detenida. O sea, la iglesia no es el edificio. La iglesia somos las personas que nos reunimos en ese edificio. Gracias a Dios que tenemos edificios. No soy enemigo de tener edificios. ¡Qué bendición! Como he dicho en algunas otras ocasiones, porque hay algunas personas que dicen que las iglesias no deberíamos de tener edificios. Yo siempre comento, estoy seguro que los primeros creyentes hubieran querido tener edificios. Si no tuvieron edificios fue porque no les daban oportunidad de tenerlos. Gracias a Dios que tuvimos, pero la iglesia no es el edificio. Y lo que está siendo ahorita sacudido es la manera en la que hemos hecho las cosas. Yo no sé, no quiero hacer una crítica así directa, pero como el programa comenzó con el video de Dante, o sea, observa cuál es la queja. La queja es que no pueden, o sea, nos están impidiendo estar en el mismo lugar. Pero si la iglesia no está en el mismo lugar, sigue siendo iglesia. Nos impiden que oremos por los enfermos. Nadie te puede impedir que tú vayas a la casa de una persona y ores por esa persona. Nadie te puede impedir que tú le compartas tu fe a una persona para que nazca de nuevo, para que reciba la vida de Cristo. O sea, lo que está siendo sacudida es la manera a la que estábamos acostumbrados a hacer las cosas. A todos los pastores nos gustan las multitudes. A todos los pastores nos encantaría predicar cada domingo a toda la cantidad de gente a la que le predica Dante, porque espero que mi comentario no se interprete como una crítica al ministerio de Dante Gebel. Todos mis respetos. Yo quisiera que la gente hiciera fila para venir a escucharme, me encantaría. Pero a la vez, Paco, esa no es la iglesia. La iglesia somos tú y yo en la calle, en la casa, en el trabajo, la obra del ministerio. Fíjate cómo Efesios 4, cuando habla acerca del ministerio quíntuple, el ministerio equipador, dice que él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, y la edificación del cuerpo de Cristo. Observa, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿A qué se refiere el apóstol cuando habla de la obra del ministerio? Si en ese tiempo no había cultos, si en ese tiempo no había reuniones, si en ese tiempo no había edificios, ¿cuál es la obra del ministerio? Es cuando la vida de Cristo está presente en una persona y ésta puede dar testimonio, puede compartir esa vida con otras personas, y aquí es donde lo que yo creo que debemos tener cuidado es ¿por qué voy a pensar que mi ministerio termina por una pandemia? ¿O por qué voy a pensar que la iglesia se viene abajo por una pandemia? No. Lo que se viene abajo es la manera como hemos hecho el ministerio, pero siempre vamos a encontrar una manera de hacer el ministerio si realmente fuimos llamados al ministerio. ¿Quién tiene pavor? ¿Quién tiene terror ante esta circunstancia? Pues los que ya habían visto el ministerio como un modus vivendi, los que de ahí obtenían su recurso financiero, esos están temblando, es obvio. Pero a ver, o sea, porque ya no hay cultos, porque ya no hubo ingresos, porque ya no, ¿voy a dejar a mi familia morirse de hambre? No, definitivamente no. Debo hacer algo. Mira, en nuestra congregación ya son varios casos de familias que se han quedado sin trabajo, se han quedado sin empleo. Nosotros nos reunimos la última vez el 18 de marzo de este año y desde entonces a la fecha hicimos un intento de reunirnos el 28 de junio y bueno, poca gente por las instrucciones que se nos dieron, pero a la siguiente semana nos dijeron que los picos de contagio se habían disparado. Ahora, yo te soy bien honesto y bien franco y mirándote a los ojos te digo, yo no me he estado reuniendo con la iglesia porque tenga miedo, sino porque no quiero que se vayan a disparar contagios. Así de sencillo, es decir, probablemente alguien diga que cobarde, que temeroso, eso es no tener fe. A ver,
yo no quiero propiciar que gente se contagie. Fíjate, si haciendo lo propio para que mi gente no se contagie, se han contagiado. Imagínate si nos estuviéramos reuniendo ahora. Bueno, de hecho, esa era una pregunta que yo tenía que hacer. ¿Hasta dónde es fe y hasta dónde es imprudencia? Ok, creo que hay una línea muy delgada, ya que lo estamos mencionando, entre fe e imprudencia. No hay que confundir nunca la fe con la imprudencia, Paco. Acuérdense, por favor, que la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es una certeza, no es una adivinanza, no es una esperanza. La fe es una certeza. Para que yo pueda funcionar en fe, debe haber una palabra de por medio. Cuando Dios a mí me da una palabra y me dice, síguete reuniendo, yo confío en esa palabra, ¿sí? Pero mientras yo no tenga esa palabra, no tengo por qué inventarla, no tengo por qué fabricarla. Y eso no me hace cobarde, ni me hace miedoso, ni me hace... O sea, yo, Paco, no tengo miedo. Es decir, lo digo con entereza, no tengo miedo. Ahora, porque no tengo miedo, no me voy a contagiar, no lo sé. Me podría contagiar, pero aquí es donde entra la fe. ¿Tengo fe para creer que poderoso es Dios para evitar que me contagie? Y tengo fe para creer que Dios me puede ayudar a vencer el coronavirus si es que me contagio. Y tengo fe para confiar que si me muero por coronavirus, yo tengo vida eterna. Porque eso no va a depender. O sea, yo ya pasé de muerte a vida. La vida eterna no va a comenzar cuando yo me muera. El Señor Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que, ¿cuándo comienza la vida eterna? El momento que decidimos creer para nacer de nuevo, porque tuvimos fe. Fe para creer, fe para nacer de nuevo. Por gracia soy salvo por medio de la fe. No es por obras para que no me gloríe, es por gracia. Bien, si tuve fe para creer eso, nací de nuevo, ahí comenzó para mí la vida eterna. Ahora, entonces dese un tiro. No, no, no. Voy a vivir en esta tierra los años que Dios me permita vivir. Le creo a Dios que viviré más años, pero de eso a pensar que el ministerio se me va porque llegó la pandemia o la iglesia. Fíjate bien, mi congregación se puede desintegrar, pero la iglesia no. Tengamos cuidado, vamos entendiendo porque ha llegado el momento de ser muy congruentes con lo que hemos creído y con lo que hemos enseñado. La congregación local no es toda la iglesia. Formamos parte de la iglesia de Cristo, pero la iglesia de Cristo está en todo el mundo, en todas las naciones de la tierra. Sin mi congregación, porque ya no tuvimos dinero para pagar la renta, porque ya no tuvieron dinero para darme un sueldo, si porque ya no pudimos reunirnos, mi congregación se desintegrara, eso no puede, o sea, no equivale a que la iglesia se perdió, porque a donde quiera que esas hijas de Dios y esos hijos de Dios vayan, está yendo la iglesia. Es el tiempo de hacerle ver a la gente que la iglesia son ellos. Puedo perder el edificio, puede ser que ya no me reúna, puede ser que esto y aquello, pero si soy un llamado a servir a Dios, yo voy a resistir este tiempo, esto va a terminar, esto va a culminar, va a pasar. Todos sabíamos que todo esto estaba preparado para que nos vendieran una vacuna que ya no tarda en salir y que esto termina y termina. Bueno, ¿tendré congregación cuando esto termine? No lo sé. Pero si yo soy un llamado, así como comencé una congregación hace algunos años, Dios me va a respaldar para comenzar otra. No tiene por qué ser el fin de mi ministerio, mucho menos el fin de la iglesia. Sí, insisto, si en algún ámbito la iglesia ha avanzado y ha crecido, es en la adversidad. Bueno, algo muy, muy importante lo que has dicho, considero que pues está rompiendo esto tipo de respuestas, rompen muchos miedos y muchas formas muy cómodas de pensar, de echarle toda la culpa al sistema o al diablo, etcétera.
Y tú lo que estás diciendo, no sé, hey, no, nada más, o sea, no se encajonen. Nuestro problema ha sido la comunidad de cómo hemos hecho las cosas. Ahora hay una forma no diferente. De hecho, la siguiente pregunta va a ser ya. Ahorita, de hecho, estamos viendo ahorita esto, estamos transmitiendo por vía Facebook o YouTube, Zoom, exacto, sí, exacto. Y hoy la iglesia, pues ya sabes, la iglesia se volvió un celular, una tableta. Y aquí va una pregunta. No, permíteme, Paco, permíteme. Sí. No. La iglesia no se volvió un teléfono ni una tablet, no. Las reuniones se están desarrollando de esta manera. La iglesia siguen siendo los hombres y mujeres redimidos por el Cordero. O sea, vamos entendiendo el concepto. La reunión de la iglesia no es la iglesia, es la reunión de los santos, ¿sí me explico? De los redimidos. Lo que ha cambiado, o sea, ahora, mira, hay una expresión que yo he venido utilizando durante toda esta pandemia. El apóstol Pablo le dice a los colosenses en su carta, dice, aunque estamos ausentes en el cuerpo, no obstante, estamos presentes en el espíritu y nos gozamos viendo el crecimiento y la fe que ustedes tienen. Fíjate lo que dijo el apóstol Pablo. Yo no tengo que estar ahí con ustedes para estar presente, porque como formamos parte de la iglesia, ¿sí me explico? O sea, sí. ¿Qué es lo que ha cambiado? La iglesia, o sea, ojalá que me explique Paco, hago esta observación para que no quede esa idea. No, la iglesia no está en los celulares ni en los tablets, no, la reunión ahora se hace de manera virtual, ¿sí? Como hemos dicho, yo tenía 100 gentes que me iban a escuchar y ahora que hago una transmisión tengo 300. Ah, pues qué bendición que ahora estoy llegando a más gente. Fíjate cuál reunión está resultando ser más efectiva. Bueno, de hecho, ahí es lo que yo quería mencionar. ¿Cuáles son los pros o los riesgos de la tecnología de transmitir por online? Por Facebook, por Zoom, YouTube. Precisamente, Paco, esa es la razón por la que te hago la observación. La iglesia no puede ser virtual. Las reuniones sí, pero la iglesia no puede ser virtual. La iglesia es un cuerpo. La iglesia está viva. Por más reuniones virtuales que hagamos, no existe la iglesia virtual, porque lo virtual no es real y la iglesia es orgánica. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia somos los seres humanos que Dios ha reconciliado con Él por medio de su Hijo. Entonces, las reuniones pueden ser cibernéticas, las reuniones pueden ser virtuales, pero la iglesia seguimos siendo tú y yo. Y si yo doy testimonio de mi fe, y si yo comparto mi fe, si yo voy a tu casa, Paco, o tú vienes a mi casa y oramos juntos y tú me compartes una palabra y yo te comparto una palabra, y si los dos vamos a visitar a una persona y le hablamos de Cristo y lo inspiramos para que reciba al Señor Jesucristo, ¿qué está pasando ahí? Sí, entonces a lo que yo voy es el hecho de no confundir las reuniones. O sea, me parece muy lamentable que los que integramos la iglesia no podamos separar la iglesia de las reuniones. O sea, aquí hay una pregunta. ¿Tenemos que reunirnos para ser iglesia? ¿O somos iglesia aunque no nos reunamos? Ahora, no, espero no ser malinterpretado. ¿Quiere decir que estoy en contra de que nos reunamos? No, pero este tiempo que estamos viviendo, tenemos la oportunidad de reunirnos virtualmente, pero seguimos siendo la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es virtual, la iglesia de Cristo es orgánica, es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué pasa si esta pandemia no termina? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se murió la iglesia? No.
Tal vez se acabaron las reuniones. Tal vez Dios nos empujó para hacer las cosas de una manera completamente diferentes a como las estábamos haciendo. Por eso, entonces tener reuniones online es congregarse. No, es la manera o es otra manera en la que podemos hacer reuniones. Congregarse tiene que ver con estar juntos, insisto, eso es precisamente la iglesia, pero entender que estamos pasando un tiempo nada más, una temporada, sin reunirnos, no destruye la iglesia. O sea, ¿quiero volverme a reunir con la iglesia? Claro, claro que quiero volverme a reunir con la iglesia. Lo haremos en cuanto las condiciones lo permitan, nos vamos a volver a reunir. Y quiero abrazar a mis hermanos porque, insisto, la iglesia es orgánica. Pero el momento que estamos viviendo nos ayuda la tecnología para que las reuniones, no es la congregación, son las reuniones las que están siendo ahorita en este momento llevadas a un estatus diferente. Quisiera que veamos un video que tenemos preparado para analizarlo, porque de ahí viene una pregunta que quiero hacerte. Correcto. Vamos a ver este video, por favor. Sí. Las nuevas directrices de COVID-19 por parte del gobernador de California, Gavin Newsom, prohíben el canto durante los servicios de adoración para evitar una mayor propagación del coronavirus. Las políticas actualizadas del Departamento de Salud Pública del Estado de California requieren que las iglesias y otras casas de culto interrumpan las actividades de canto y canto, mientras que las directrices oficiales a finales de mayo permitían cantar, recitar en grupos y otras prácticas y actuaciones, pero se desaprobaron en contra de ellas. Esas cosas están formalmente prohibidas. Actividades como cantar y cantar niegan la reducción del riesgo logrado a través de 6 pies de distanciamiento físico, afirmó el Estado en sus directrices actualizadas. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades dicen que cantar y cantar puede propagar el coronavirus tan fácilmente como estornudar o toser. A mediados de abril, el condado de Mendocino, en California, enfrentó una reacción cuando el condado instruyó una prohibición que entró en vigor el Viernes Santo en los miembros de un coro de una iglesia para grabar canciones para servicios en línea. Bajo la prohibición, solo se permitió a 4 personas grabar desde un lugar y no se permitía el canto o el uso de instrumentos de vientos, armónicos o otros instrumentos que pudieran propagar COVID-19 a través de gotas proyectadas, a menos que la grabación del evento se haga desde la residencia de uno. Luego del uso obligatorio de mascarillas o tapabocas, toma de temperatura, reducción del 25% de la capacidad de la congregación o menos de 100 personas en un auditorio, lavar las manos 20 segundos de manera ininterrumpida, el uso de gel con alcohol de manera frecuente en el servicio, limitar la entrada de niños y mayores de 60 años, no permitir la entrada a cualquiera que tenga temperatura alta y ahora prohibir el cantar, o mejor dicho, la prohibición de adorar a Dios en un servicio. ¿Es una medida o una persecución? ¿Es evitar el distanciamiento o querer de una forma paulatina ir llevando la iglesia a su terreno hasta lograr desarticularla? Ahora es la adoración y más tarde, ¿qué será? ¿El sermón? ¿La prédica? Dime tu parecer al respecto. ¿Medidas o persecución? Dejámoslo en la caja de comentarios. Así que le diré al gobernador de California, Mr. Gavin Christopher Newsom, así es como va a funcionar esto, de ahora en más. En el reino de Dios hay una cadena de mando y siempre va hacia arriba, no hacia abajo. Usted puede quejarse conmigo y yo a mi oficial superior y así sucesivamente. Yo no me quejaré con usted ni delante de usted. A partir de ahora, usted lidiará con las plagas y este será un asunto entre usted y Dios. Dios necesita un solo hombre que se ponga en la brecha entre los muertos y los vivos. Así que, gobernador, usted se arreglará con Dios. Yo me quejaré con mi superior. Bueno, ahí sigue Dante, el pastor Dante, con una posición muy interesante. Y aquí llega una pregunta. ¿Hasta dónde debo acatar las órdenes de las autoridades? Porque es algo que se está llevando. ¿Hasta dónde la Biblia me autoriza a desacatar una orden que puede parecer para mí injusta o arbitraria como iglesia? Bueno, déjame primero partir desde otro punto de vista, Paco. Mira, yo en lo personal, antes de ver este video, no estaba de acuerdo
con que las congregaciones, aún sus reuniones virtuales, tuvieran a todo el equipo de alabanza cantando. Porque eso es no entender la instrucción. O sea, Paco, esto es una persecución cuando te están prohibiendo cantar simplemente por prohibírtelo. Pero si te están, incluso, déjame decir, porque yo creo que la palabra prohibir, a veces nosotros la utilizamos de una manera un poquito extrema. A nosotros en México, no sé si en California sea diferente, pero nosotros en México no nos han prohibido cantar. Nos han recomendado no hacerlo porque es un medio a través del cual se puede propagar el virus. Déjame explicar algo. Conforme el tiempo ha avanzado y los manejos del virus corona se han dado, hay ya información seria que dice que al principio se creía que el virus se propagaba si un infectado tocaba una superficie y luego llegaba otra persona y ponía la mano en el mismo lugar. Al principio se creía que el virus también estaba en la ropa o en las suelas de los zapatos y por eso se dieron las recomendaciones de poner tapetes sanitizantes a la entrada de los lugares, de quitarte la ropa cuando venías de fuera para entrar y porque ahí estaba el virus, etc. Ha venido cambiando esto. Hace apenas unos días escuché a un médico, un par de médicos, decir que la conclusión a la que están llegando los médicos es que el medio más fuerte de propagación es la saliva humana. Uno puede ser por besos, que es intercambio de saliva, pero eso podría suceder nada más, pues se supone que con la pareja. No andamos besando a todo mundo. Pero hablar, o sea, el beso es el medio de contagio más fuerte actualmente. Después sigue el estornudo. El estornudo o la tos arroja partículas de saliva que tienen un alcance, pero como son grandes, como son pesadas, caen a una distancia determinada. Es decir, por el proceso de la ley de gravedad, caen. Entonces, la sana distancia podría impedir que esas partículas las respirara una persona que no está contagiada. Y el tercer elemento de contagio es el hablar. Resulta que al hablar, nosotros los predicadores lo sabemos perfectamente bien. Si no, pregúntale al micrófono que usas todos los domingos, ¿sí? Nada más observa el micrófono y dime cómo está. No tiene manchas, no tiene incluso óxido, porque no teníamos la cultura ni siquiera de limpiar el micrófono, ¿cierto? Bueno, ahorita que yo estoy hablando, Paco, yo estoy emitiendo partículas de saliva. No, es inevitable, forma parte del habla humana. Bueno, resulta que se han dado cuenta que cuando hablamos, si yo estuviera contagiado de corona y estoy hablando, las partículas que arrojo mientras hablo son más livianas que las que emito cuando estornudo o cuando toso. Y estas son tan livianas que se quedan durante unos instantes en el ambiente. Entonces, si yo estoy contagiado, estoy hablando ahorita aquí sin que yo me dé cuenta que hay una nubecita de partículas que mi voz está emitiendo. Entra una persona a esta área, respira y lo está inoculando, es decir, está introduciendo eso y se puede contagiar. O sea, esto no es un cuento, es una realidad. Existe el contagio por ese medio. Otra vez, Paco, observa. Con todo lo heroico que me parece Dante Gebel hablándole de esa manera al gobernador de California, insisto, lo que quieren, o sea, lo molesto para ellos es el culto. Nos están quitando el culto, nos están quitando la reunión. Yo estaría totalmente de acuerdo en una rebelión inteligente, ¿cómo se llama? Hay una palabra que se me escapó ahorita, el sublevarse inteligentemente si esto
lo estuvieran aplicando solo a las iglesias. Pero están cerrados los centros nocturnos, están cerrados los lugares donde se canta, están cerrados los lugares de espectáculos, están cerrados los lugares, o sea, los partidos de fútbol se están desarrollando sin público. Entonces también hay una persecución para ellos. Entonces también ellos van a decir, nos rebelamos contra esto. O sea, el gobernador de aquí de Monterrey, que tú sabes que es muy polémico, el señor Jaime Rodríguez, un día lo escuché, lo estaban entrevistando y está diciendo, no están exagerando ustedes, no están llevando esto demasiado lejos. Se enojó, ya sabes que él es muy tendiente a enojarse, y públicamente dijo, miren señores, los hospitales están al 80% de su cupo. Enférmense si ustedes quieren. A ver dónde los van a atender. No hay hospitales que los atiendan. Hagan lo que ustedes quieran. Porque aquí en Monterrey, incluso, se cerró el metro, el transporte metro, que tú sabes que aquí es importantísimo. Se limitó el horario de los transportes urbanos. Todo con la meta de evitar los contagios. Pero la gente protestó. ¿Y ahora en qué vamos a movernos? ¿Y ahora en qué vamos a hacer? Entonces fue cuando Jaime Rodríguez dijo, ¿saben qué? Enférmense. Yo hice todo lo que pude como gobernador para que ustedes no se enfermaran, pero ustedes se quieren enfermar, denle. Cuando los hospitales estén al 100 y no haya lugares donde recibirlos, a ver qué hacen, porque yo me declaro incompetente ante tal situación. O sea, escucha una voz desesperada. Está bien, estamos haciendo lo posible porque no se enfermen. Entonces, Dante tiene la facultad de decir, nosotros vamos a cantar. Ah, bueno, y si nos enfermamos, pues es bajo nuestro propio riesgo. La pregunta es, ¿a dónde van a ir esas personas si se contagian? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no entremos en una paranoia de persecución contra la iglesia. O sea, yo estaría totalmente de acuerdo y sería el primero en pararme también ahí y hacerle al valentón si solo la iglesia estuviera siendo impedida de hacer eso. Pero por favor, no agarremos papeles protagónicos, no agarremos cosas que no nos corresponden. O sea, si nada más a la iglesia le están haciendo eso, mis respetos, ¿sí? Entonces sí, tendríamos que decir, mi obediencia es relativa, mi sujeción es absoluta, pero mi obediencia es relativa y considero que es incorrecto y considero que no me pueden prohibir eso. O sea, Paco, no me lo estarían prohibiendo porque el gobierno dice que ya no quiere que cantemos. Si el COVID es la razón por la que me están pidiendo, ¿por qué no usar nuestra cabecita y razonarlo? Paco, si nos dicen que el abrazo, el beso en la mejilla puede ser causa de contagio, ¿dónde está la persecución que nos digan, les recomiendo que no se abracen y que no se besen? Pero nos gusta el protagonismo y perdón, no está dedicado a una persona en particular. Claro. O sea, nos gusta mucho el protagonismo, nos gusta, o sea, es en serio, el señor Dante Gebel está parado en la brecha entre el pueblo de Dios y el gobierno tirano de los Estados Unidos. O sea, yo digo que ahí, caray, qué pena decirlo y ojalá que se me interprete bien, hay un afán de protagonismo increíble. Admiro el ministerio del pastor Gebel, insisto, me encantaría tener la cantidad de gente que él reúne, no lo niego, pero de eso, hacer el que se para en la brecha para decirle al gobernador que usted está iniciando una persecución contra la iglesia. Ahora, abro un paréntesis. Pudiera ser que lo valentón del señor Gebel esté provocando al gobernador y eso ya se haya convertido en una guerra. Ellos, pero tú te estás reuniendo con tu gente, tú estás cantando, tú estás alabando al Señor, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿dónde está la persecución contra la iglesia? O la iglesia es River Church. No. Porque ahí está el asunto, o sea, tomamos un papel protagónico, o sea, esta es la iglesia. No, Paco, tú no tienes a la iglesia completa en tus instalaciones, ni la tengo yo, ni la tiene él, ni la tiene, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo en toda la tierra. Entonces, lo que yo observo es esa resistencia
que tenemos a no entender que las cosas ahora se hacen de una manera diferente. Pues, Pastor Ramiro, gracias, muchas gracias por tu aportación. Creo que nos ayudó mucho en lo particular. Considero que nos abriste una brecha distinta a que no tenemos, número uno, no tenemos por qué tener miedo de que sea el fin del ministerio de alguien o de la congregación de alguien. Eso es algo que yo rescato mucho de esta conversación. Yo ahí considero que fue algo muy, muy valioso y que quienes ojalá puedan escuchar este video, que sean pastores o que tengan una congregación, no sé, que escuchen esto y que puedan darse cuenta que simplemente vamos a explotar otras nuevas vías, otras nuevas formas de hacerlo. Y no caer en la frustración de que si no es una reunión en un edificio, entonces ya no es una iglesia. Correcto. Algo que quieras concluir para esta Repetir, mi querido Paco, que esto no está dicho, no soy oráculo divino, no estoy diciendo que soy el único que tiene la razón. Este es un punto de vista que se comparte de la manera más respetuosa. No estoy criticando ni al señor Goebbels, ni al gobernador de California, ni a ningún otro pastor. Estoy tratando de ser una voz que inspire a la gente a entender esto representa un cambio y nos está sacando de nuestra comodidad. Paco, en lo personal, digo con honestidad, yo no estaba trabajando tanto como he estado trabajando estos meses que ha durado la pandemia. ¿A qué me refiero con trabajar? Me refiero a estar transmitiendo, a estar ayudando a la gente, a estar brindando consejo, a estar... Paco, ahorita termino contigo esta charla y me está esperando una persona que vino porque trae una crisis, porque quiere ayuda y entonces la iglesia no se puede detener, no se va a detener. Entonces lo primero es una voz que trata de comunicar algo valioso en este tiempo, espero haberlo logrado. Y segundo, agradecerte por esta oportunidad de poder participar y de poder compartir mis ideas con la gente que escuche, que vea este programa. Pues, Ramiro, muchas gracias. Gracias por tu aportación. Fue muy, muy, muy valiosa y esperamos más adelante poder conseguir nuevamente en una plática nuevamente. Encantado de poderte ayudar, Paco. Gracias. Y a todos los amigos que nos escucharon, hermanos, gracias por haber dado su tiempo para tomar tiempo para escuchar esta conversación. Esperamos que hayamos podido contribuir. Claro, todo lo que aquí se dijo está sujeto al escrutinio, a la opinión que ustedes tengan. No estamos tratando de adoctrinar a nadie ni decir que esta es la única verdad o razón. Por eso somos el 360 de la verdad. Es decir, tenemos que darle todo una vuelta completa, no solo a una opinión, sino ver muchas opiniones. Así que muchas gracias, bendiciones para todos, hasta la próxima.